Advertencia, este vídeo contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Se recomienda discreción. Especialmente si su sensibilidad se traduce en la creencia de que lo que conocemos como Sagradas Escrituras fueron inspiradas a sus redactores por Dios. Si tal es el caso, rogamos se abstenga de la visualización de dicho vídeo, el cual se reproducirá a continuación. Buenos días amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. Estas últimas semanas hemos tenido la suerte de poder disfrutar en la gran pantalla de dos películas acerca de personajes neotestamentarios. El primero, María Magdalena, figura a la cual le hemos dedicado ya 2 vídeos, así que no voy a ahondar más en el asunto. La otra ha sido la que nos ha llevado a grabar hoy este vídeo, Pablo, el apóstol de Cristo. Sin embargo, esto no es nuevo, y es que en los últimos años parece haber resurgido el interés por las películas de temática religiosa y mitológica. Hago esta distinción para que nadie se ofenda. Y es que en 2017, por ejemplo, pudimos disfrutar de la película Últimos días en el desierto, en la cual MacGregor interpreta tanto a Cristo, o Jesús, como al demonio. La película relata las tentaciones que vive Jesús en esos 40 días que pasa en el desierto antes de comenzar su ministerio. Por otra parte, en 2016 llegó a los cines Resucitado, una película que relata el episodio de la resurrección desde el punto de vista de un no creyente, en este caso un soldado romano. O incluso, y ya para terminar con los ejemplos, en 2014 tuvimos tanto la película de Noé como la de Éxodus, Dioses y Reyes, ambas una revisión muy libremente tratada, la primera de la historia bíblica de Noé y la segunda de la de Moisés. Pero el motivo por el que estamos esta semana aquí no es ninguna de estas películas que acabamos de mencionar, sino que es una que hemos mencionado al principio, que es la titulada Pablo, el apóstol de Cristo. Me gustaría, porque no voy a comentar nada, no voy a hacer ningún spoiler, lo que sí me gustaría deciros es primero que vayáis a verla, que os forjéis vuestra propia opinión, porque antes de ir a verla, entré en la página web de Film Affinity a ver qué opiniones tenía, qué valoración le daban, y vi que la valoración así, digamos, de media era como de 2 o 3 estrellas sobre 5, que es bajísima. Había algunas opiniones que la calificaban prácticamente de basura. Y la verdad me da un poquito de pena porque no he dicho que no voy a decir nada de la película, pero lo que sí os puedo decir es que el tráiler prometía mucho. Aquí lo tenéis, dentro vídeo. Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, a escribir su historia, a traer esperanza, a traer luz en medio de esta oscuridad, a recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio y que será quien cambie la historia del mundo. Lucas, esto es un sueño. Estoy aquí. Roma está manchada con la sangre de nuestros hermanos. ¡No! De esto sirve vuestra fe en Dios. La gente está desesperada. Somos la única esperanza que queda en la ciudad. No puedo reparar su fe. La tuya puede guiarles. Te arriesgas a que la gente busque a Cristo en mí. El día que te oí predicar, Dios mío, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre esos cristianos? Me preocupan los documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. Cree que estamos planeando una fuga. Si doy la orden, te envío con el Dios que tú quieras. ¡Lucas! Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Roma. ¿Con qué fin? Justicia. Quieren venganza. ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Llegado el momento, reunirás las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Tu gente morirá hoy. Este mundo no sabe nada del amor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
ahí lo dejo, id a verla y luego si queréis pues me contáis. Solo tengo que decir, a mí me gustó la película y eso que Pablo o Saulo de Tarso no es santo de mi devoción y nunca mejor dicho. Lo hemos contado ya alguna vez, lo hemos explicado, pero quiero remarcar la importancia que le da en la película a la figura de Lucas, ¿no? Vamos a ver, habéis visto que en el tráiler, voy a intentar no hablar de las escenas de la película, sino solamente lo que sale en el tráiler, os habéis fijado que claro, que quien está contando realmente la historia es Lucas, un galeno, el médico, que es seguidor de Jesús, de Cristo, y que va a Roma a visitar a Pablo, que está allí encadenado por orden de Nerón, esperando su ejecución, porque ya sabéis que a Nerón se le otorga el dudoso honor de haber sido el primer emperador que persiguió seriamente a los cristianos. También hay que decir que, por suerte ahora los historiadores le están dando muchas vueltas, que Nerón no era tan malo como nos lo han representado siempre. Entonces es verdad que las primeras persecuciones cristianas ocurren bajo su mandato, sobre todo a partir del incendio de Roma, pero que no era un demonio como nos lo han contado siempre. Entonces este Lucas va a ser muy importante porque si bien es verdad que la tradición cristiana y católica le atribuye a él, a este médico, a este galeno del siglo I después de Cristo, la autoría de tanto el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Lucas, como el de los Hechos de los Apóstoles, que digo yo que cuando en el tráiler dice lo de hay que poner por escrito tu historia y hay que dejar constancia de todos tus hechos, digo yo que ahí se referirá a los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué me explico? En lo que respecta al Evangelio de Lucas, es el más extenso de todos. Está escrito en griego, no en arameo. Por lo tanto, está destinado muy probablemente a un público griego, romano, es decir, pagano, es decir, ciudadanos del imperio, es decir, es un texto doctrinal que busca implantar esa fe en Cristo en gente pagana. Entonces eso es donde tiene el lenguaje más elaborado también, donde utiliza más metáforas, es decir, escribe, se nota para un público culto y parece que es un personaje que es culto. Sobre su autoría, que existiese un tal Lucas, el tal Lucas, pues no lo podemos saber. O sea, de hecho, a día de hoy los expertos dicen que seguramente ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan escribiesen los evangelios a los que se les da el nombre, ¿no? ¿Qué ocurría con esto? Pues eran normalmente comunidades, porque no lo escribía solamente una persona, normalmente eran comunidades seguidoras de Jesús, que se reunían y lo consideraban estos sus textos sagrados, etcétera. Y para darles una validez que de otra manera a lo mejor no habrían tenido, pues se les atribuía su autoría, se ponían, digamos, lo que sería un seudónimo a día de hoy, un alias, personajes relevantes de la historia temprana del cristianismo. Lo primero, y ya lo dije en el vídeo de la semana pasada, que estuvimos, recordáis, hablando un poquito, mejor dicho, leyendo un poquito sobre el tema de las cartas de Pablo y demás, esos son los primeros escritos conservados del cristianismo, las cartas paulinas, que de hecho hay muchos historiadores que ni siquiera atribuyen todas esas cartas a Pablo, sino que dicen que son solamente algunas las que redactó él. Después de esas cartas, la primera escrita 30 años después de la supuesta muerte de Jesús, van apareciendo los evangelios, ¿no? Entonces, primero el de Marcos, el Mateo, Lucas y Juan. Claro, ¿qué ocurre? Mateo, ¿quién es Mateo, no? Que es el primero que pone en la Biblia, que se fechó mal, porque ya sabéis que el orden de los evangelios en el Nuevo Testamento es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero el primero que se escribió fue el de Marcos. Entonces ahí hubo un error de datación y entonces, bueno, ha quedado hasta nuestros días. Pero vamos, el de Marcos es del 80, los demás son ya del 90 y del 100.
¿A dónde iba yo? Vale, entonces, Marcos, empezamos con él. Marcos supuestamente era uno de los discípulos de Pedro. Por lo tanto, si ya en el propio Evangelio, y eso cualquiera que se haya leído el Nuevo Testamento lo sabe, Jesús está recriminando constantemente a sus apóstoles que no entienden el mensaje que les quiere transmitir, no entienden sus parábolas, no entienden sus enseñanzas, no saben interpretar nada y se quedan solamente en lo que es el milagro. Ha curado un ciego, no sé qué. Y Jesús está, venga, dale que te pego, y dice que esto no es lo importante porque no lo entendéis, porque la enseñanza es esta, y no llegan a ese conocimiento, sino que se quedan en las apariencias, en lo vistoso, en la prensa amarillista, ¿no? En el shock. Pues bien, si de ningún apóstol parece entenderlo, Pedro es seguramente el que menos, porque aparecen en varios pasajes que es el primero el que no comprende y que se queda en la primera capa de significado y que es cabezota como él solo. De hecho, hay muchos especialistas que dicen que el título que se le da, porque Pedro no se llama Pedro, se llama Simón, o Cefas, pero Jesús le rebautiza como Pedro. Y claro, dicen, esto de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se dice que esto es un añadido indudablemente posterior que solamente aparece en un evangelio y que es para dar un papel de preponderancia de Pedro sobre los demás discípulos. Pero hay algunos expertos que dicen que sí, que podría haber sido denominado Pedro, a lo mejor no por el propio Jesús, porque precisamente era duro de mollera como una roca, o sea, que no le entraba nada y que estaba fijo y tal. También, según investigaciones recientes, sobre todo en 2016-2015, al parecer podría haber existido realmente la posibilidad histórica de que este Simón Pedro fuese un celote, que era una secta del judaísmo completamente militarizada, muy, muy, muy violenta, militante, en fin, extremista, digámoslo así. Y claro, Pedro estaría así, no pillaría ni una. Entonces, claro, si él no lo entendía, un discípulo suyo, pues claro, a saber lo que interpreta uno de una interpretación que hace el Señor que dijo o escuchó a Jesús, ¿no? Entonces, claro, por esto hay que tener un poquito de cuidado cuando se leen las Escrituras, ¿no? Por el tema de las interpretaciones, es que es una interpretación de algo que es solamente accesible a mentes muy desarrolladas y muy elevadas. Entonces, claro, por eso está este peligro, ¿no? Entonces, bueno, Marcos supuestamente sería este discípulo de Pedro. Mateo, por su parte, habría sido uno de los seguidores de Jesús, ¿no? Mateo es un discípulo, ¿no? Es un apóstol, concretamente. Luego Lucas habría sido discípulo de Pablo, que es precisamente lo que refleja la película, ¿no? Entonces, este Lucas habría sido el encargado de redactar, de recoger todas estas historias, tanto lo que cuenta en su evangelio como lo que cuentan los Hechos, que a mi parecer es muchísimo más interesante y que desvela muy bien cuál es el verdadero objetivo del que escribe esta cosa. No estoy diciendo que sea Lucas o que no sea Lucas. Ya os digo que los historiadores dicen que lo más fácil es que no sea Lucas. Pero bueno, que el tal Lucas, que de existir no fue él el que redactó estos escritos. Pero bueno, vale, la película dice que sí, pues nosotros vamos a hacer como que sí, ¿vale? Al final lo que importa, como bien sabéis, es el símbolo y el significado que le otorga a la gente. Entonces tenemos a Lucas, ¿no?, que se encarga de escribir los Hechos de los Apóstoles, que también tiene narices el nombre porque se llama Hechos de los Apóstoles, pero se centra sobre todo en Pedro y en Pablo. De los demás no dice nada. A Santiago el Mayor, a Jacob, solamente le menciona para narrar su muerte, cuando es decapitado por orden de Herodes en Jerusalén, y también se le menciona a Juan de pasada. Pero la historia de Hechos de los Apóstoles parece que solamente hay dos apóstoles, que son Pedro y Pablo. Y efectivamente,
para una iglesia que se estaba empezando a configurar en Roma, ¿no? Y que estaba en pugna con todas las demás iglesias, las en Turquía, en Francia, en la India, cada apóstol se fue a una región distinta y entonces fundaron iglesias, fundaron comunidades, y entonces estaban unas contra otras. Ocurrió, para que se pueda entender más fácilmente, ocurrió lo mismo que tras la muerte de Alejandro Magno. Todos iban ahí en el ejército, todos somos súper colegas y nos llevamos súper bien, hasta que el emperador la diña, y entonces ya los generales que reciben en herencia los distintos territorios, hostia, pues ya nos empezamos a pelear unos con otros y nos llevamos mal. Con Jesús ocurrió lo mismo. Todos somos muy amiguitos y muy tal, hasta que muere el maestro, desaparece, y entonces ya cada uno lo interpreta a su bola, y sobre todo, y lo que es peor y más importante, es que mi interpretación es válida, la tuya no. Y eso va a ser la catástrofe que se ha venido arrastrando durante siglos. Pero que vamos, que desde los mismos orígenes del cristianismo va a estar ahí. A lo que voy es que es interesante en los Hechos de los Apóstoles cómo Lucas, primero, transforma por completo a Pedro, pero por completo, o sea, pasa de ser en los evangelios un señor que está ahí, que el sí, que si no, que dice, no, yo estaré contigo, Jesús, hasta el final y tal, pero que luego le niega 3 veces, le abandona, no pilla ni una de las enseñanzas, o sea, un discípulo más, pero además también con que Jesús le tiene que decir personalmente a él, joder, Pedro, no entiendes nada, lo dice más de una vez. Pasa de ser ese personaje a transformarse completamente desde la misma página 1 de Hechos de los Apóstoles. Pedro pasa a ser la pera limonera, pasa a ser un tío que sabe de todo, que habla perfectamente, que convence a todo el mundo, que convierte multitudes, que hace milagros, que solamente con su sombra sana a los enfermos. O sea, pasa a ser un nuevo Jesús. De hecho, fijaos lo que dice en el tráiler Pablo, cuando está ahí en la cárcel, ¿no? Está hablando con Lucas y tal, y que le dice, te arriesgas a que la gente vea a Cristo en mí. Claro, ¿qué ocurre? Es que por eso la película es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Porque yo a Pablo, que ahora pasaremos a hablar del Pablo evangélico, digo, bueno, no, del Pablo evangélico no, porque los evangelios no se le menciona, del Pablo neotestamentario. Bíblico. Pero claro, es muy interesante porque yo a este Pablo, cuando leo la Biblia, digo, uff, qué mal me cae el señor este, me cae mal, yo lo siento mucho, me cae mal. Pero claro, luego veo la película y digo, ostras, igual no es tanto Pablo como Lucas, como el que redactó esto, como dijo, el que dijo, oye, mira, Jesús o está muerto o subió a los cielos, o da igual, quedaos con la versión que queráis. El caso es que Jesús no está. Jesús no está. Pablo no ha conocido a Jesús. No sabemos cómo accedió a su mensaje, y aquí también es a lo que voy. Hay mucha gente que dice que el cristianismo se lo inventó Pablo, que yo ahí, en fin, sí tengo mis dudas, tengo mis reticencias, porque no sé, o sea, yo creo que hay constancia del mensaje crístico antes de la llegada de Pablo, pero como tampoco hay escritos, pues tampoco se puede asegurar mucho. Pero claro, este Pablo viene ahí, ¿no? En la película y claro, él quiere transmitir ese mensaje de amor, ¿no? Dice, este mundo no sabe nada del amor, olvídate de la violencia, de la venganza, de la furia, de la ira. ¿Qué es lo que estaban pidiendo los seguidores de la iglesia de Roma, ¿no? Dice, oye, mira, nos están matando, que tampoco debió de ser tanto, ¿eh? Pero bueno, es verdad que la película es un poquito victimista en ese sentido, de, ay, no, hay masacres y tal, y tampoco, pero bueno, dejémoslo así. Y entonces, claro, él dice, no, mira, es que Jesús no está, pero estás tú. Entonces tu fe puede guiarles, tú puedes ser el nuevo Cristo, y como el Cristo original no está, pues tienes que estar tú, el Cristo original. Lo digo aquí como si fuese una manufactura, pero me entendéis, ¿no? O sea, como Jesús no estaba, pues tiene que llegar Pablo y sobre todo Lucas. Y eso es lo que me parece muy interesante, ¿no? Como la película trata esta cosa, ¿no? De, ay, es que yo quiero transmitir el mensaje, pero no que la gente vea a Cristo en mí. Y ese Pablo sí que me gusta, porque es digno, es un personaje que se mantiene fiel a su mensaje, a lo que ha oído, ¿no? A lo que ha escuchado, y que quiere transmitirlo tal cual, sin que a él se le atribuya absolutamente nada. Y Lucas pues sí tira por ese lado de no, mira, es que necesitamos a un nuevo Cristo y estás tú. Entonces, perfecto. No voy a hablar más de la película. Para terminar, solamente
hacer referencia a estos orígenes del cristianismo, ¿no? Y esta historia de Pablo, porque se vienen los Hechos de los Apóstoles, ya hemos hablado de cómo es Pedro, ¿no? Que va ahí arrasando allá por donde va, le meten en la cárcel, le libera un ángel, todo maravilloso, todo muy milagroso, y Pablo, que lo dice directamente, Pablo originalmente es un soldado romano, es judío, educado a la manera griega, es decir, de alto standing, de alta categoría de nivel social, y miembro del Imperio Romano, soldado de hecho, y de los propios Hechos de los Apóstoles lo dice claramente, que perseguía con saña a los cristianos y que les mataba y que se iba a las ciudades a apresarlos todos y a entregarlos a las autoridades y que disfrutaba viendo cómo le mataban, y que estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir diácono que fue lapidado, y que claro, que para salvar un poquito así, no, es que Pablo solamente les cuidaba las vestiduras a los que estaban tirando las piedras, pero luego en la última frase mete así una pollita y dice: y Saulo estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, ¿sabes? Como de, a lo mejor no tomó parte activa, que lo más fácil es que sí, porque si perseguía con tanta saña a los cristianos, dudo mucho que luego se quedase a un lado en la ejecución, pero bueno, vale, supongamos que se queda a un lado. Se queda a un lado, le cuido, pero luego pone una última frase que dice, pero aprobaba lo que hacían, ¿no? Entonces luego tiene esa visión, ¿no? Ya sabéis todos, de camino a Damasco, para precisamente seguir persiguiendo a los cristianos, capturarlos a todos y entregárselos a las autoridades. Cuando tiene ese resplandor, escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesucristo, etcétera, etcétera. ¡Pum! Se queda el caballo, se queda ciego, toda una metáfora, ¿no? El caerse del caballo es el símbolo del darse cuenta del despertar del iniciado. Y esos 3 días que pasa ciego son las 3 tentaciones de Cristo, las 3 caídas del Vía Crucis, los 3 días que pasa muerto antes de resucitar, en fin, son ese número 3, el número del Espíritu, que está preparando el camino para que Saulo, renombrado Pablo, se convierta en lo que va a ser la figura capital del cristianismo niceno, romano, católico, apostólico que tenemos a día de hoy. Por eso los pilares de la Iglesia de Roma hoy son Pedro y Pablo. Vale, y... bueno, sí, no, una última cosa. Sobre los orígenes del cristianismo se ha debatido muchísimo, se han escrito infinitos libros, que si efectivamente había un rabino por allí que con ideas revolucionarias para reformar el judaísmo, que es lo que yo creo, o sea, que quería hacer una revisión del judaísmo, ya lo dije en algún vídeo, en alguna ocasión. Hay otros que dicen que no, que fue un invento completo de Pablo, que le vino y dijo, pues oye, mira, voy a hacer papá, y quiero que la gente viva así, y para darle consistencia, para respaldarlo, porque esto se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, claro, o sea, los reyes se decían que eran descendientes de dioses para dar legitimidad a su reinado, en tiempos modernos se decía que habían sido elegidos por Dios para gobernar, para dar legitimidad al reinado, en fin, esto se ha venido haciendo toda la vida. Entonces Pablo decía, pues oye, para dar legitimidad a esto voy a decir que no, que es el Hijo de Dios, ¿no? Que es el mensaje del Hijo de Dios, que he tenido una revelación y que pum. Y ahí a partir de ahí pues ya se montó toda la pesca. Puede ser. Lo único, y ya con esto termino, me llama mucho la atención un libro en concreto, que es este, que se titula Año 303, inventan el cristianismo. Ole, ole y ole. Aquí el autor aporta teorías. Antes que nada, deciros que no me he leído el libro, así que no puedo hacer ninguna crítica, pero de lo que se deduce por el título y sobre todo por lo que pone en la contraportada, es que dice que el autor está aportando pruebas irrefutables extraídas de los 4 evangelios de que el emperador Constantino en el 303, es decir, antes del Concilio de Nicea e incluso antes del Edicto de Milán, el cual otorgaba la libertad de culto en todo el imperio, se reúne con un grupo de redactores y les encarga escribir los 4 evangelios y de construir el cristianismo desde cero. Dice que las pruebas que aporta son irrefutables, basadas en las propias escrituras y bla bla bla. Lo primero, sospechad de cuando oigáis o leáis aquello de irrefutable, porque rara vez es efectivamente irrefutable. Y lo segundo, que hay que tener muy en cuenta, es que hay registros de comunidades cristianas y por lo tanto de doctrina cristiana mucho antes del siglo IV.
Como digo, no me he leído el libro, así que no voy a juzgar a este señor ni su trabajo, sus razones tendrá y a sus conclusiones habrá llegado, pero lo que coinciden todos los historiadores de la religión y por lo tanto todos los historiadores también que han trabajado sobre la Biblia es que primero, los 4 evangelios no han sido escritos por la misma persona porque el estilo es completamente diferente, la forma de contarlo es completamente diferente, todo es muy distinto, se han encontrado textos originales o copias muy anteriores al 303 de esos evangelios y también que Constantino no se reunió en secreto con nadie ni con ningún grupo para construir ninguna religión. Lo que hizo fue celebrar el Concilio de Nicea, del que ya hemos hablado, en el que catalogó, en el que se votaron los textos que iban a formar parte del canon oficial del cristianismo niceno, que se iba a convertir en la religión oficial del imperio con Teodosio en el 380. Pero Constantino no está inventando nada, simplemente lo está organizando. Es decir, esto es lo que hay, los 80 textos evangélicos, ¿no? La buena nueva, cada una, hay múltiples comunidades cristianas, hay que organizarse de alguna manera para que esto tenga un futuro. Por lo tanto, señores, vamos a sentarnos, vamos a votar y vamos a decir qué es lo correcto, lo que debe formar parte de la doctrina católica y lo que no. Y ya está. La religión que se inventa en ese concilio, no Constantino reunido en secreto y encargando a la gente que escriba cosas, sino una reunión pública que duró años con distintos representantes de las distintas iglesias y de las distintas corrientes, etcétera. Y allí lo que se decidió fue qué textos entraban dentro del canon y qué textos no, pero textos que ya estaban escritos desde muchísimo antes, no en el 303. Así que nada, con esto ya termino. Espero que os haya gustado, lo siento por haberme pasado otra vez del tiempo, pero quería dejar estas cosas claras porque creo que es importante que reflexionemos sobre la historia de nuestra cultura occidental, de nuestra espiritualidad, de nuestra trayectoria religiosa. Y creo realmente que tanto la película de María Magdalena como la de Pablo hacen una buena labor, tienen, es verdad, sus puntos flacos, como toda película, no son obras maestras, ninguna lo es, pero aportan un mensaje muy importante, lo dan sobre todo a conocer al gran público, que muchas veces entra la pereza de leernos la Biblia, que no nos apetece, así que bueno, nos lo ponen así. Hay cosas que, bueno, que es normalmente suele ser mala idea buscar en las ramas lo que solo se encuentra en las raíces, pero bueno, algo es algo. Yo os recomiendo, sí, que vayáis a verla. Gracias por estar aquí una semana más. Nos vemos la semana que viene. ¡Ultrella!